tener un recuerdo y un homenaje a una de las personas fundamentales que ha habido en este país a la hora de hacer difusión de lo que es la música de jazz durante tantísimos años, Juan Claudio Cifuentes, Cifu para los amigos y para la mayoría de la humanidad, porque la mayoría de amigos suyos. Él nos dejó hace ya 2 años, casi 3, en 2015, y sin embargo su memoria y su recuerdo han seguido siempre muy presentes. He estado vinculado prácticamente a todas las ciudades de España. Ayer mismo estuve en Málaga y todo el mundo lo recuerda con muchísimo cariño, en Melilla, en cualquier sitio que vayas, siempre hay gente, siempre hay fans de Cifu. La gente que estéis por acá atrás, aquí ha quedado una mesa libre si queréis sentaros. Primero vamos a hablar con este señor que tengo aquí a mi lado, gran amigo, Antonio Juan Pastor, mallorquín, de profesión médico, pero eso era antes, por lo menos hasta hace 2 años, y volverá a serlo, por supuesto, y que es el autor de este libro que tenemos aquí, que es el que vamos a presentar hoy, Juan Claudio Cifuentes, Una vida de jazz, una vida con swing. No solamente es una biografía maravillosamente bien hecha y bien documentada, exhaustivamente documentada, la verdad es que Antonio se ha currado, ha hecho un curre impresionante sobre lo que fue la vida ya de por sí muy apasionante de Cifu, toda esa vida dedicada al mundo del jazz, los orígenes, su tierra ahí en Francia primero, luego en el Ciego, en Álava, sino que también, a mayores de ser una biografía apasionante, traza con muchísimo verismo, de la mano de esa historia, un retrato muy fidedigno de lo que es en definitiva, la vida del jazz en este país en los últimos 40-50 años, en la época de los grandes clubs, en Madrid, el whisky jazz, todas aquellas historias, aquellos momentos extraordinarios, los primeros y pioneros músicos que vinieron por aquí, aquella gente que aparecía de vez en cuando por ahí. Un día aparecía Don Bayas, otro día aparecía Bonnie Poindexter, sabe Dios quién. Prácticamente Cifu era un hombre vinculado a los medios de comunicación y a la industria musical. También nos retrata esa historia, ¿no? Lo que ha sido la evolución de los medios de comunicación, la radio, la industria musical también en los últimos años, la industria del disco, a la que él también estuvo muy vinculado, etcétera, etcétera. En fin, en este libro hay muchos libros, por eso creo que su lectura es realmente apasionante. Entonces, bueno, Antoni, realmente, ¿cómo surgió? De repente, ¿cómo se te ocurrió decir, hostia, le voy a hacer un libro a Cifu? Pequeña editorial, y hago muy pocos libros que desde el principio al final los hago yo, digamos. Siempre he hecho libros porque me ha apasionado el tema por el cual he hecho el libro, ¿no? Y a mí me gustan una serie de cosas que me apasionan, y una de ellas es el jazz y otras el vino. Y parece ser que, bueno, parece ser que Cifu compartía esas dos aficiones. Y yo a Cifu, de hecho, le conocí porque hice un libro sobre Rioja Alavesa, y un libro un poco especial porque contextualiza la Rioja Alavesa por estaciones del año. Y cuando llegué a la estación de verano quería insertar testimonios de personas que pasaran el verano en el Ciego, perdón, en Rioja Alavesa. Y eso me llevó a entrevistar a otro personaje que seguro que recordaréis, que es Alfredo Amestoy. Y Alfredo Amestoy fue quien me dijo, oye, que aquí hay otro ilustre de la radiodifusión, que es Cifu. Claro, él no sabía que yo era un aficionado al jazz. Claro, cuando hablo de Cifu, para mí Cifu es un mito absoluto, ¿no? Que llamé a Cifu y me pasó lo que nos ha pasado a todos, que en el primer contacto, aunque fuera telefónico, Cifu te ganaba inmediatamente por su humanidad, ¿no? O sea, me encontré, yo pensaba que iba a hablar con un mito, y que para mí lo era y lo sigue siendo, y me encontré una persona absolutamente normal que en cuestión de unos minutos me dijo, oye, vente a casa y hablamos de esto y tal, y quedamos a las 12 del mediodía en su casa del Ciego, un domingo. Y bueno, para mí fue una cosa extraordinaria estar en su casa rodeada de sus discos, y bueno, además la casa del Ciego pues es una casa solariega, de estos pueblos de la Rioja Alavesa, cuyas casas datan del siglo XVII, XVI, XVIII, con lo cual, si podemos tener la información de explicar de forma ordenada lo que fue su vida, pues seguramente es el libro que a él le hubiera gustado que existiera sobre su vida. Entonces el libro, veréis que está estructurado por décadas, y en cada década aparecen las diferentes personas, diferentes voces que hablan sobre Cifu. Entonces he intentado intercalar lo que serían los hechos de su vida con los testimonios de personas que le acompañaron en ese momento de su vida. Algunos a lo largo de casi toda su vida,
y otros a partir de determinada época. Su enorme dimensión como persona superaba lo que fue, que es sin ninguna duda el más grande divulgador que ha habido sobre jazz en España, y eso ya es muy difícil, que alguien que ha alcanzado ese nivel profesional sea reconocido además por ser una enorme persona. Y de hecho me habéis contado muchos, porque bueno, Mario ha sido una de las personas a las que entrevisté y a las que conocí gracias a este libro, que es otra cosa que agradezco muchísimo a Cifu, que he conocido a una gente extraordinaria a través de este libro. Hay mucha gente que sabe de jazz, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero muy poca gente tenía ese carisma y sobre todo esa pasión fundamental a la hora de transmitir sus conocimientos a la gente a través de la radio, a través de cualquier cosa que le dejara. Lo primero que me impresionó es que a cualquiera que llamaba del listado que me había dado Isa, en cuanto le decía que quería mantener una conversación con él para hablar de Cifu, bueno, eran todo facilidades, todo facilidades. Eso es la primera impresión, que es la que tienes por teléfono cuando estás intentando contactar. La segunda fue que a medida que, digamos, empezaba la conversación, lo primero que percibía de la persona con la que estaba hablando, sin ninguna excepción, era una especie de agradecimiento de que hiciera esto. Es decir, que Cifu se merecía sin ninguna duda que hubiera un libro sobre su vida. Podríamos decir que fue un poco lo que Miles Davis en la historia del jazz. Miles estuvo en todos los fregados, en todos los movimientos al principio, y Cifu estuvo en España en el lugar adecuado, en el momento adecuado, liderando lo que era la divulgación del jazz, porque luego, bueno, evidentemente él se convierte en un gran icono a partir de Jazz entre Amigos, como es lógico, porque entonces le ponemos cara. Hasta entonces la gente pues le ponía voz, y de hecho hay anécdotas que la gente muchas veces en los barrios de los bares le conocía por la voz antes de salir en Jazz entre Amigos, ¿no? Y decía, oiga, usted es el que hace jazz por las noches y tal. Era un hombre con unas habilidades impresionantes, una memoria extraordinaria, un conocimiento del jazz desde el análisis, o sea, muchísimas cosas, pero todos me volvían a decir, oye, pero cuidado, a mí Cifu, cuando llegaban las Navidades, cosa que hoy en día no hace nadie, me llamaba, me decía, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? Cifu no era una persona religiosa, no lo hacía por el hecho de que fueran las Navidades, simplemente se marcaba en el calendario que aquellos que eran amigos suyos, aquellas personas de las cuales a lo mejor él no veía con la frecuencia que él a lo mejor hubiera deseado, tenía siempre ese recordatorio. Otra cuestión que viene al hilo de lo que comenta Mario es el enorme amor que le tenían los músicos. Y es muy difícil que los músicos a alguien que se ocupa de la divulgación del jazz le tengan ese enorme respeto, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, por un lado, por lo ecuánime que era Cifu, pero por otro lado, por el hecho de que era una persona, yo creo que grandiosa. Luego, por ejemplo, me sorprendió mucho aspectos, bueno, de su animadversión por el estudio, cosa que no encaja con una personalidad como él, tan metódico y con tanta rigurosidad y con tanta memoria. Cifu dejó los estudios en tercero de Derecho porque, según me confesó su primo Luis, no cogía un libro ni por asomo. O sea, el estudio de Derecho porque venía su familia, tanto por parte de padre y madre, venía del mundo del derecho, que además su abuelo materno era un catedrático de Derecho, vamos, que sale en los libros de historia del derecho en España, o sea, gente muy notable, ¿no? En su entierro, cuando estábamos ahí en el funeral en Madrid, estaban presentes varios de los compañeros y tal, republicanos, y tenía un sentido social muy arraigado. Yo creo que también le venía un poco, en el fondo también de familia y tal. Todo está aquí en este libro. El libro que realmente llevas, desde que lo terminaste, pues haciendo una especie de gira mundial interminable. Le preguntaban ahora, ¿y dónde vives? Y dice, pues realmente vivo en la carretera, porque eres una especie de hombre ambulante que está... A ver, yo cuando hice este libro jamás pensaba, pero no lo pensé porque no me paré a pensarlo, la repercusión que podía tener en el sentido de la aceptación por parte de toda esta, lo que llamó Diego Manrique en una nota que hizo en el país de la secta de Cifu, ¿no? Y entonces yo no, tampoco me había preparado ni mentalmente ni me había organizado para hacer presentaciones. Me hacía mucha ilusión pues la que hicimos, la primera en el Bogi, que era su segundo hogar y tal, pero creo que esta no la he contado, pero no sé si es la 15ª, 16ª presentación que he hecho.